Bienvenidos. A ver, algo fundamental ha cambiado en la conversación sobre la inteligencia artificial, de verdad. El reciente Mobile World Congress en Barcelona ha marcado un antes y un después. Ya se ha acabado la época del hype y las promesas en el aire. Ahora, la pregunta clave, la que está sobre la mesa es, ¿cómo hacemos que la IA funcione de verdad en una empresa? Para entender bien este cambio de rumbo, vamos a ver 5 puntos clave. Primero, vamos a hablar de ese punto de inflexión. Luego, veremos el cambio de mentalidad, que es crucial, de ver la IA como una herramienta a verla como un sistema. Analizaremos 5 usos prácticos de los que ya están funcionando. También las trampas más comunes en las que se suele caer. Y para terminar, un pequeño plan de 30 días para empezar con buen pie. Venga, vamos a meternos de lleno en el primer punto. El MWC de Barcelona fue de alguna manera el momento en que la narrativa sobre la IA se hizo mayor. La conversación ha dejado de girar en torno al potencial futuro y a las maravillas que vendrán para centrarse en los resultados tangibles, medibles que se pueden conseguir hoy mismo. Y el cambio es que no puede ser más evidente. Venimos de años de demos súper llamativas, de promesas espectaculares y de esa pregunta constante de ¿y si pudiéramos hacer esto? Bueno, pues hemos aterrizado en una realidad mucho más pragmática. Ahora el debate es sobre productividad, sobre el retorno de la inversión y sobre todo la pregunta ahora es el cómo se hace. Y ojo, que esto no es solo una percepción. Los propios temas oficiales del Congreso lo dejan clarísimo. Cuando se habla de IA para la empresa o infraestructura inteligente, lo que se está diciendo es que todo el sector, de forma coordinada, se está moviendo hacia una IA mucho más práctica e integrada en el negocio. Vamos con la segunda parte, que aquí está la clave de todo. ¿Cómo se materializa esto? Pues con un cambio de mentalidad fundamental. Hay que dejar de ver la IA como una herramienta aislada, un añadido, y empezar a entenderla como el sistema operativo central de un negocio. Esta cita, de verdad, resume la idea a la perfección. Es que no se puede explicar mejor. La IA ya no puede venderse como una capa de maquillaje, una capa cosmética que se pone por encima de procesos que ya son un caos. No. Debe venderse como un sistema operativo de trabajo que se integra en el núcleo de la organización. Vale, pero esto, ¿qué significa en la práctica, en el mundo real? Pues significa que el foco ya no es simplemente, venga, vamos a poner un chatbot en la web. No, el tema es mucho más profundo. El punto clave es rediseñar flujos de trabajo, es ayudar en la toma de decisiones y es automatizar tareas repetitivas. Pero, y esto es muy importante, siempre con un punto de validación humana para las tareas más sensibles. Y esto nos lleva a la parte más concreta, la más interesante, diría yo. ¿Cómo se traduce esta mentalidad de sistema en aplicaciones que se puedan desplegar ya? Vamos a ver 5 ejemplos que ya están en marcha, que ya están funcionando por ahí. El primer uso, y quizá uno de los más rentables a corto plazo, son los agentes internos. Y no hablamos de un juguetito, sino de un sistema que de verdad absorbe tareas administrativas, clasificar correos, preparar borradores de respuestas, resumir documentos larguísimos o extraer datos de un PDF para actualizar un CRM. Ataca de frente a esas horas invisibles que nadie mide, pero que se comen una cantidad de recursos brutal. El segundo uso, los chatbots internos inteligentes. Y aquí la palabra clave es inteligentes. No es una simple ventana de chat y a ver qué pasa. No. Es un sistema que se alimenta de una base de conocimiento real de la empresa. Los manuales, las políticas internas, las preguntas frecuentes. Su función es totalmente operativa. Busca reducir esas consultas internas que se repiten una y otra vez y, muy importante, evita que el conocimiento de la empresa se quede atrapado en la cabeza de solo unas pocas personas. En tercer lugar, un movimiento estratégico. Sacar la IA del departamento de marketing y llevarla al corazón de la empresa, a operaciones y atención al cliente. Ahí puede clasificar incidencias, detectar la urgencia de una petición, sugerir respuestas al equipo humano o resumir el historial de un cliente en segundos. El objetivo aquí es claro: reducir la fricción, acelerar las soluciones y, en definitiva, mejorar la operativa real del negocio. El cuarto caso de uso está en el área de ventas, que es un área que a menudo está bastante desaprovechada para esto. La IA puede ayudar a clasificar leads, a preparar resúmenes de clientes justo antes de una llamada importante o a redactar los primeros borradores de las propuestas. ¿El resultado? Liberar al equipo comercial de un montón de tareas mecánicas para que pueda centrarse en lo que de verdad aporta valor, la conversación con el cliente y el cierre de la venta. Y el quinto uso, transformar la web. Que deje de ser un folleto estático, un simple escaparate, para convertirse en una pieza activa del sistema comercial. Hablamos de una web que no solo muestra información, sino que guía al visitante, que entiende su intención, que activa automatizaciones por detrás y que lo lleva hacia una acción concreta. La web, por fin, deja de ser un folleto y se pone a trabajar de verdad. Ahora bien, para llegar a estos resultados tan buenos es absolutamente fundamental no caer en los errores de siempre. Errores que, curiosamente, nacen de esa mentalidad antigua, de esa que se movía por el hype y no por la estrategia.
Los errores más comunes pues suelen ser los mismos. Primero, empezar por la herramienta en lugar de por el proceso que se quiere mejorar. Segundo, querer automaticarlo todo de golpe. Otros fallos críticos: olvidarse de la validación humana, sobre todo en tareas delicadas, no medir el impacto real en tiempo, en costes, en calidad, y por último, confundir un pequeño piloto con un sistema ya terminado y listo para producción. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la forma sensata de empezar? Pues vamos a pasar de la teoría a la práctica, con un plan muy claro, muy estructurado, para dar los primeros pasos sin generar un caos en la organización. Es un plan de 4 semanas, muy sencillo. La primera semana, detectar. Hay que encontrar una única tarea que sea manual, repetitiva y costosa. Solo una. La segunda semana, diseñar. Dibujar el flujo de trabajo, qué entra, qué sale, qué se automatiza y dónde sí o sí tiene que intervenir una persona. La tercera semana, el piloto. Implementar una prueba pequeña pero funcional. Y la cuarta semana, que para mí es la más importante de todas, medir. ¿Se está ahorrando tiempo? ¿Se están reduciendo errores? Con esos datos en la mano se decide si tiene sentido escalarlo o no. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que de verdad resume todo este cambio de paradigma que hemos estado viendo. La cuestión ya no es si una empresa va a usar IA o no, eso ya está superado. La verdadera pregunta que va a definir el futuro es si se va a implementar como una colección de pruebas inconexas y experimentos o como un sistema de trabajo integrado que sea capaz de generar valor real y sostenible. Ahí, justo ahí, es donde se va a separar el ruido del verdadero negocio.